con nuestro estudio de la primera carta de Pedro. Hoy vamos a estudiar el versículo 4 y la primera parte, hoy vamos a estudiar del capítulo 4, el versículo 6 y la primera parte del versículo 7. En el versículo anterior, en el 5, ¿verdad? Pedro pues nos habló acerca de aquellos que se oponen a Dios, oponiéndose a sus hijos, ultrajando a sus pregoneros y buscando estorbar la predicación de su mensaje, lo cual, como veíamos, pues no es poca cosa, porque esto acarrea un juicio divino para ellos. Aunque también pues suele suceder que estos, que alguna vez fueron enemigos del Evangelio, se conviertan a Dios y cambie radicalmente su terrible situación. Vamos a leer estos versículos. Dice, porque por esto también ha sido predicado el Evangelio de los muertos, para que sean juzgados en carne, según los hombres, pero vivan en espíritu, según Dios. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Cuando Jesús se le apareció a Saulo en el camino a Damasco, le hizo precisamente entender lo insensato de su proceder, comparando su conducta con alguien que le da patadas a una punta de hierro. Dice así en Hechos 26:14. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, este es el testimonio de Pablo, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Nadie en su sano juicio, ¿verdad?, haría esto. Es algo absurdo, porque el único que se hace daño es él mismo. A una punta de hierro no le pasa nada, pero el que le da patadas, el que atenta contra la obra de Dios, se está haciendo un daño muy severo. Pues de esta forma tan insensata vivió Saulo mientras fue un perseguidor de los creyentes, sin ser consciente del daño que se estaba haciendo. Hasta que Jesús se le presentó en su camino y precisamente le hizo saber lo equivocado que estaba. Después de esta terrible experiencia que sufrió en aquel entonces Saulo de Tarso, dice la Biblia que él quedó aterrado después del encuentro con Jesús. Y él se fue a refugiarse a Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Así de impresionante fue este encuentro con el mismo Jesús. Afortunadamente, sabemos que todo cambió en la vida de Pablo a partir de este encuentro. Porque el final de nuestra vida es lo que importa. Muchos, como Pablo, fueron enemigos de la cruz de Cristo por incrédulos o por ignorantes, pero por la misericordia de Dios, un día respondieron favorablemente al llamado de Dios. Y esta fue la experiencia de Pablo, como lo narra en 1 Timoteo 1, 12 y 14. Dice, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús, Señor nuestro, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es
en Cristo Jesús. Finalmente, sabemos que el juicio vendrá de parte de Dios. Él juzgará el proceder de todo hombre ante su verdad. Él juzgará su actitud y su respuesta hacia su mensaje mientras vivieron en esta carne. Algunos, desgraciadamente, morirán siendo enemigos de Dios, pero otros responderán positivamente, aunque sea antes de partir. Y por ello, por haber respondido favorablemente al Evangelio de Cristo, pasarán al lado de Dios por siempre. Ok, este versículo, el 6, porque por esto también ha sido predicado el Evangelio a los muertos, dice, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Pedro menciona, a manera de aclaración, que tanto a los que estaban vivos en ese momento como a los que ya habían muerto, se les predicó el Evangelio. Y cada uno fue responsable de lo que hizo con esta información. Aunque, como lo hemos platicado muchas veces, Dios le da varias oportunidades al hombre durante su vida para que se arrepienta de lo que hizo, ¿no? Para que pida perdón, para que se ampare y crea en la sangre de Cristo, y de esta forma reciba perdón de pecados por su nombre, a pesar de que Dios le dará esta oportunidad muchas veces y de muchas maneras a los hombres. Algunos se seguirán resistiendo hasta la muerte para no creer. Pedro habla de esas personas que escucharon antes, que respondieron al llamado de Dios y que ahora ya están muertas. A estos se les podría llamar sus mayores en la fe o sus predecesores en la fe, que al igual que ellos oyeron el Evangelio y lo aceptaron. Y precisamente por esta razón, ellos fueron sometidos al juicio de aquellos hombres que no compartían con ellos su fe. Estos creyentes fueron juzgados de diferentes maneras por esos hombres. Fueron ultrajados, difamados, acusados injustamente, despreciados, e incluso algunos murieron como mártires defendiendo su fe. Porque como ya lo hemos visto, todo aquel que quiera vivir piadosamente va a ser sujeto de persecución. El enemigo del creyente no solo buscará molestarlo y tropezarlo, sino que en el extremo de las cosas también querrá eliminarlo. En el entendimiento de estos enemigos, muerto el perro, se acababa la rabia. Pero estaban equivocados. No solo no se acabó la rabia. En el primer siglo, el cristianismo creció como nunca. Y cada mártir de la iglesia engendró más ánimo y fortaleza en sus hermanos, quienes no se amilanaron por su posible muerte, sino que lucharon con más denuedo por su fe. Tal vez a algún otro enemigo podrían intimidar con la amenaza de la muerte, pero no a aquel que espera la muerte con gusto, que sabe que la muerte es la puerta de la gloria,
que él sabe, para aquel que sabe que el fin de la vida física no lo detendrá, sino que será resucitado por aquel que resucitó hace más de 2000 años. Así lo dijo Jesús en Juan 11, 25 y 26. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? La intimidación no funciona para aquel que sabe que el morir es ganancia, que vive sirviendo, pero a la vez con el anhelo de partir a una vida mejor. Así lo dijo Pablo en Filipenses 1, del 21 al 23. Él decía: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. O sea, mientras él viviera, él viviría para Cristo. Y a la vez él veía la muerte como una ganancia. Y decía más: si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Porque de ambas cosas, tanto de servir en la obra como de morir, dice: estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual, dice, es muchísimo mejor. Entonces, ante hombres que conocen estas verdades, la intimidación de la muerte no servía. Esta amenaza no funciona para aquel que sabe que lo que lo separa de la presencia de Dios es precisamente este cuerpo que está destinado a morir y del que está dispuesto a desprenderse cuando Dios lo decida. Dice Pablo en 2 Corintios 5, del 6 al 8, lo siguiente: así que vivimos confiados siempre, y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Aquí Pablo nos está haciendo pensar en esto. Mientras tú estés en este cuerpo, eso querrá decir que estás ausente del Señor. Porque por fe andamos, no por vista. Dice: pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Así que, pues para estas personas, esto no era forma de intimidación. Y aunque ellos eran muy conscientes de que el sufrimiento y la persecución era lo que iban a recibir de parte de sus enemigos, sabían que de parte de Dios recibirían vida. Como lo vimos en 1 Pedro 3:18, donde nos decía Pedro: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos. ¿Para qué? Para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Es decir, un día, indudablemente, nosotros vamos a morir, nuestro cuerpo va a terminar, pero vamos a ser vueltos a vivir en el Espíritu por Dios. Así que aquellos que se imaginaron que al ultrajar y matar a los creyentes estaban acabando con la plaga del cristianismo, no sabían que al final de cuentas les estaban haciendo un favor a todos esos hermanos, porque los estaban llevando a su anhelado destino. Los estaban empujando hacia la verdadera vida, a vivir en espíritu según Dios, como dice Pedro.
Ahora, he de aclarar que cuando la Biblia habla acerca de recompensar el sufrimiento, se está refiriendo al sufrimiento por causa de Cristo, por causa de tu fe. Así ha sido presentado desde siempre, desde la vida de los profetas, los apóstoles, los discípulos, y así ha sido siempre en cualquier época con aquellos que han decidido vivir piadosamente. Pedro no está hablando del sufrimiento que estás viviendo por haber escogido mal a tu esposo o a tu esposa, o por estar tolerando las injusticias de tu jefe, o por haber aguantado estoicamente una enfermedad. No. Se refiere al sufrimiento por causa de la palabra y del Evangelio de Cristo. Cuando Pablo decía que tenía en su cuerpo las marcas del Señor Jesús, se refería a las que había recibido por causa de su servicio a Cristo. Así dice en Gálatas 6:17, dice: de aquí en adelante nadie me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Él estaba diciendo que él tenía incluso en su cuerpo como huellas, como heridas y cicatrices, en forma física, la marca de haber servido al Señor. Y en 2 de Corintios 11, del 23 al 28, enumera una serie de eventos que le sucedieron respecto al sufrimiento por causa de Cristo. Dice así: son ministros de Cristo, como si estuviera loco hablo. Yo más, en trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. O sea, 39 azotes. Así era la ley. 3 veces he sido azotado con varas. 1 vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Entonces, pues es increíble esta lista de sufrimientos, ¿verdad? Yo creo que ninguno de nosotros ha sufrido de esta forma y no creo que nosotros vayamos a sufrir del mismo modo que lo hizo Pablo. Bueno, quién sabe. No podemos pasar por alto que en la actualidad, en pleno siglo XXI, en otras partes del mundo, los cristianos están pasando por cosas muy graves. Y mira, si te interesa saber sobre este tema, ve a la página de Puertas Abiertas, así se llama, puertasabiertas.org, y ahí dan información actualizada sobre la persecución cristiana en todo el mundo. De ahí saqué el dato
de que los principales perseguidores de la Iglesia en la actualidad son los extremistas islámicos, y que los 5 países más peligrosos para el cristiano son: en quinto lugar, Sudán, África; en cuarto, Libia, África; en tercero, Yemen, que está bajito de Arabia Saudita; en segundo, Somalia, también africano; y el primer lugar lo tiene Corea del Norte, donde al cristiano se le considera el enemigo número 1 del país, porque su líder reclama adoración, y quien no esté dispuesto a darla está condenado por lo menos a una cárcel perpetua con trabajos forzados. Y precisamente ayer leía que 70 cristianos fueron encontrados decapitados en una iglesia del Congo a manos de grupos islámicos. Y mira, como te decía, tal vez a nosotros no nos toque sufrir de esta manera, no por ahora. Tal vez nuestra persecución quede pues en difamaciones, discriminación, desprecio, burla, cosas que también pueden ser muy graves. Pero en estos momentos en México no se ve que vaya a ser a la manera de aquellos que están padeciendo fuertemente por su fe en el otro lado del mundo. Y pues esta situación en México pues debe ser un motivo para darle gracias a Dios, ¿verdad? Porque tenemos esta libertad de culto, esta libertad de reunión. Yo puedo hablar de Cristo en cualquier restaurante, en la calle, donde sea. Nadie me va a decir nada. Así que yo creo que este es un motivo para darle gracias a Dios y también para aprovechar el tiempo. Dice en 1 Pedro 4:7, mas el fin de todas las cosas se acerca. Hasta aquí vamos a ver hoy este versículo. Y como les decía en el verso anterior, que pues ojalá nunca vayamos a sufrir como estos hermanos que realmente están dando su vida por su fe. No sabemos si de un momento a otro las cosas pudieran cambiar. Porque al oír hablar, como dice Pedro, que el fin de las cosas se acerca, esto nos suena como algo con lo que vivimos. No parece algo loco o algo que veamos muy lejos de nuestra realidad, sino todo lo contrario. Este pensamiento, ¿verdad?, cabe perfectamente en nuestras mentes y lo concebimos como algo posible. De hecho, yo creo que mis hijos nacieron ya bajo esta sensación de caos. Y ya todas estas nuevas generaciones pues viven bajo una perspectiva apocalíptica. Nunca como ahora vemos la vida como algo incierto en todos sus aspectos. La impresión general es que tanto en nuestra vida personal como en forma global, las cosas pueden acabar en cualquier momento. Hoy en día, ver un noticiero es dar un paso por el horror o por la desesperanza. Y todos, por medio de alguna experiencia cercana, hemos sido testigos de cómo las cosas pueden cambiar en un instante. Y todos tenemos esa sensación de amenaza que vienen de todas direcciones y de muchas formas, ya sea por la inestabilidad geopolítica, financiera, por los eventos naturales que vemos en todo el mundo como temblores, huracanes, incendios, inundaciones en todas partes, por las futuras epidemias que seguramente vendrán,
porque hay violencia, hay guerra, porque nos podemos enfermar, porque nos podemos morir, etc. Y lo único que podemos concluir al ver todo esto es que las cosas no van para bien. Sí podemos concebir que podemos incluso ser testigos del fin de las cosas. La Biblia dice que todo irá cada día de mal en mal. Y aunque la palabra de Dios no necesita la autorización de nadie, parece que la opinión mundial coincide en dar un diagnóstico similar. Y a mí esto, en forma personal, me asombra en gran manera. A mí me asombra que exista una coincidencia en todas las disciplinas. Los científicos piensan igual, los sociólogos, los psicólogos, los filósofos y los teólogos también. Todos ven un caos en el futuro. Pero como te decía, muy aparte de nuestra sensación personal o de todas las cosas que se están presentando en el mundo, la Biblia nos habla de un fin y nos lo cuenta por medio de muchos acontecimientos y de algunos que fueron profetizados desde hace cientos de años. Son tantos que la Biblia dedica muchas páginas para explicar todas las cosas que sucederán al final de los tiempos. El estudio específico de los eventos finales lo lleva a cabo una rama de la teología que se llama escatología. Sin duda, su estudio es polémico y espinoso, en el que es muy difícil que los escatólogos se pongan de acuerdo en todos los detalles. Sin embargo, hay eventos tan importantes y singulares que no admiten ninguna duda o especulación. Pedro, cuando habla del fin de todas, cuando dice que el fin de todas las cosas se acerca, sin duda está pensando en un evento específico, como nos lo dejó ver en 1 de Pedro 1:13, donde dice: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Es decir, la mente de Pedro estaba puesta en la segunda venida de Cristo como el tema principal del fin de las cosas, ya que su importancia pues es absoluta y dentro del orden escatológico emerge como el evento más grandioso del fin. Los oyentes de Pedro entendían que a partir de la muerte, resurrección y ascensión de Cristo comenzó una cuenta regresiva que culminaría con su regreso. Y ciertamente es un tema que el mismo Pedro ampliaría en su segunda carta. Veamos algunos versículos que nos hablan precisamente y nos hacen entender de la importancia de este evento. En primer lugar, la Biblia dice que la segunda venida de Cristo es un evento futuro. Dice en Mateo 24:30, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Es decir, aquí nos habla de que esto iba a ser algo, no era algo que ya había pasado, o no es algo que esté pasando, sino que es algo que está por suceder. Que aunque nadie sabe cuándo será, será. Así dice Marcos 13, del 31 al 33.
El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero de aquel día y de la hora, refiriéndose a la segunda venida de Cristo, nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Es decir, Jesús nos dice lo que va a pasar, pero no nos dice cuándo será. Mienten aquellos que hacen sumas y restas, ¿verdad?, para dar una fecha de su venida. Nadie sabe cuándo sucederá. Así que si tú escuchas algo o alguien que te dice que ya sabe cuándo va a suceder esto, pues aléjate de él, porque es un falso profeta. Dice la Biblia que este será un evento que dará pie al juicio de todos aquellos pecadores impíos que vivieron como enemigos de Dios y de sus hijos. Dice así Judas 14 y 15. De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: He aquí, vino el Señor con sus santas decenas de millares, para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente, y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Es decir, aquí Judas nos está diciendo que va a haber un juicio contra todos estos impíos. También la segunda venida dará comienzo al reino sempiterno de Jesucristo en esta tierra. Como dice Lucas 17, 20 y 24. Preguntado por los fariseos ¿cuándo había de venir el reino de Dios?, le respondió y dijo: el reino de Dios no vendrá con advertencia. Que son palabras de Jesús respondiendo a los fariseos. Dice: porque como el relámpago que al fulgurar resplandece desde un extremo del cielo hasta el otro, así también será el Hijo del Hombre en su día. Un relámpago, ¿verdad? Además, dice la Biblia, entre otras muchas cosas, que después de ese día, todos nosotros vamos a recibir nuestras recompensas. Dice en Apocalipsis 22:12, he aquí, yo vengo pronto, ¿verdad?, dice Jesús, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Y entonces, yo te aseguro que ese día será mejor que tu cumpleaños, ¿verdad? Será mejor que la mejor Navidad que hayas pasado, que el día más feliz que hayas tenido en esta vida. Y pues aunque el mundo no lo sepa, no lo crea o cuestione el por qué, no ha sucedido todavía. Los creyentes no tenemos ninguna duda de que cada día que pasa nos acerca más al día del regreso de Cristo. Dice así en Romanos 13, del 11 al 14. Y esto, conociendo el tiempo, fíjate cómo nos lleva Pablo a razonar. Y esto, conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño. ¿Se acuerdas la amonestación anterior de Pedro? Basta ya el tiempo para haber servido. Ahora nos dice Pablo, conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo
y no proveáis para los deseos de la carne. Esto lo estudiamos la semana pasada. El mundo en general se sorprenderá cuando todo esto acontezca. Pero para el creyente que espera ese día, esta promesa no ha sido motivo de susto, ¿verdad?, sino de esperanza. Ha sido siempre, a lo largo de toda la historia del cristianismo, un tema de consuelo y de esperanza. Dice así en Tito 2, del 11 al 14. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Precisamente por eso, por esta razón, Pedro toca este tema, para alentar a aquellos que esperan su venida, para que al pensar en la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quiten por un momento, ¿verdad?, los ojos de su sufrimiento y de la persecución que los aquejaba por causa de su fe. Como dice el autor de Hebreos, solo falta poquito para que esto suceda. Dice en Hebreos 10:37, porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. Fíjate qué manera tan hermosa y sencilla de alentarnos a esto, porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. Por lo tanto, dice el autor, mientras esto pasa, sigue viviendo por fe y en fe. Que tu corazón no se arrepienta, que te afirmes en tu creer, que no pierdas tu esperanza de que esto va a suceder, ¿verdad? Y que de ninguna forma des un paso atrás. Así lo dice en el siguiente versículo. Voy a leer los dos juntos. Porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. Mas el justo vivirá por fe. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. Entonces, es importante que nosotros, como aquellos hombres, tengamos puestos nuestros ojos en ese día que tendrá que suceder en el momento en el que Dios considere que sea adecuado, así como Dios determinó cuál sería el momento adecuado para que Jesús viniera por primera vez. Seguramente Dios ya sabe cuál será el momento adecuado y las circunstancias propicias para que Jesús regrese nuevamente. Bueno, en este mismo versículo, ¿verdad? En 1 Pedro 4:7, Pedro nos da algunas recomendaciones para que nos mantengamos ocupados mientras llega ese día. Pero esto, si Dios lo permite, lo veremos la semana que entra. Hermanos, que Dios los bendiga. Maranatha.
el Señor